A ver, continuando con la exposición, eh, antes que me olvide, las próximas clases voy a traer resoluciones de tribunal para que ustedes tengan material de lectura y en la clase subsiguiente las vamos a analizar, ¿no? Para que se vean cuáles son los criterios que se manejan también a nivel de la segunda instancia registral, ¿no? Porque eh, hay una cuestión que siempre le digo a mis colegas registradores, ¿no? En lo único que estamos de acuerdo todos los registradores es que no nos podemos poner de acuerdo. Porque por más que uno diga, sí, este es el criterio más adecuado, siempre va a salir uno, ¿no?, que discrepe, ¿no? Y cualquier posibilidad de un criterio unificado se hace a veces difícil, ¿no? Y por eso básicamente yo, por ejemplo, en mi labor de calificación, ¿no?, siempre lo que hago es tratar de fundamentar la norma expresa, ¿no?, o un fundamento establecido por el tribunal registral, ¿no? En ese sentido, para mí es importante que ustedes también tengan acceso a este tipo de resoluciones. Bueno, dicho sea de paso, lo que sí, anteriormente, y eso sí es una cuestión así que no sé si será defecto o será lo más adecuado, las cuestiones doctrinarias en la calificación de títulos no es algo con lo que yo concuerde mucho, ¿no? Porque puede llevar a interpretaciones disímiles y a veces lo que se busca en realidad es simplificar las cosas, ¿no? Anteriormente las resoluciones del tribunal eran bastante abundantes en lo que era la doctrina, ¿no? Pero si ustedes revisan las resoluciones de ahora, ¿no?, ya están con un carácter un poco más práctico, más pragmático, ¿no? Para no hacer interpretaciones muy ambiguas ni muy extensas que puedan generar confusión en el usuario porque lo que se busca al final es que una observación no solo señale, oye, este es el defecto que tiene subsánalo, ¿no?, sino fundamentar por qué se tiene que corregir, cuál es la finalidad, ¿no?, por la que se realiza esta observación, porque para mí las mejores observaciones son las que te llegan a instruir al usuario, ¿no?, de tal manera que aprenda cuál es el fundamento y en casos similares no vuelva a cometer ese error, ¿no? Por eso también lo que a mí yo particularmente cuando hay un usuario que quiere hablar conmigo, yo no pongo ninguna traba, ¿no? Porque a veces es mejor decirle al usuario qué es lo que tiene que hacer a que el usuario esté adivinando, ¿no?, qué es lo que va a tener que presentar para que su título salga inscrito. Mientras más clara sea la observación, más fundamental, más por así decirlo, ilustrativa sea, ¿no?, es mejor que estarlo enredando al usuario con cuestiones de doctrina que son muy interesantes, pero que no sé si lleguen a ser útiles para el usuario común, ¿no? Vamos a tocar el tema de la denominación, ¿no? La denominación es el elemento que permite la identificación de la persona jurídica y en ciertos casos la determinación de sus fines y su naturaleza. ¿A qué nos referimos con esto? Hace un tiempo salió una resolución del tribunal en el que señalaba que una persona jurídica no podía utilizar en su denominación elementos que llevaran a confusión respecto de sus fines. En este caso, y basándonos en el hecho de que, por ejemplo, hay la restricción de usar, por ejemplo, el término banco, ¿no? ¿Por qué? Porque puede llevar a confusión respecto de la naturaleza de la persona jurídica, ¿no? A pesar que la ley de bancos no dice, ¿no?, no se puede usar la palabra banco, pero se puede
se puede confundir. El caso curioso que se dio fue en el caso que una persona jurídica que se llama Banco de Información, base de datos de leyes, ¿no? Se puso como sigla Banco Ripley, ¿no? Y tenía reserva de denominación a su favor, ¿no? Que se le había conferido, ¿no? Que se había concedido como Banco Ripley, ¿no? Pero obviamente cuando uno pide la reserva no dice para qué es, ¿no? Solamente dice voy a constituir, para constituir una sociedad, ya listo, ¿no? Y el tribunal le rechazó la constitución con el nombre de Banco Ripley, ¿no? Denominación abreviada Banco Ripley. ¿Por qué? Porque ya existía una empresa llamada del sector financiero llamada Ripley, ¿no? Entonces, y después saca resolución del tribunal señalando, pues, ¿no? Que si no me equivoco, era una empresa de transportes, ¿no? Pero que su objeto, o la denominación de empresa de transporte, pero su objeto no tenía nada que ver con el transporte, ¿no? Entonces, siempre en las clases que hemos llevado en cuestiones societarias, sabemos que existen denominaciones, nombre de fantasía, razón social, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sin embargo se ponen ciertos parámetros, ¿no? Para establecer una denominación, cosa que a mí me parece sin sentido, ¿no? Yo puedo dedicarme a confeccionar bancos de madera, puedo usar la palabra banco, me parece que sí, ¿no? En el caso, por ejemplo, de universidades, ahí sí, por ejemplo, hay ley expresa, ¿no? Que impide usar el término universidad a las que no se dediquen a actividades académicas, ¿no? Pero en otras cuestiones, yo creo que si la finalidad de la ley es dar una denominación a una persona jurídica, es para que signifique el resto, no para que identifique sus actividades. Pero básicamente la finalidad de la denominación es que no se confunda con otra, ¿no? Que tenga un cierto parecido, ¿no? Y por eso pone ciertos límites, ¿no? En el caso de asociaciones, por ejemplo, no existe ninguna prohibición, ¿no? Ni siquiera existe la obligación, ¿no? De que se consigne la palabra asociación. No genera mayor confusión respecto del tipo de persona jurídica, ¿no? Lo pongas o no lo pongas, ¿no? En el caso de cooperativas, sí la ley te establece, ¿no? Que una persona jurídica que no se dedique a la actividad dentro de los fines del cooperativismo no puede usar la palabra ni siquiera los símbolos del cooperativismo, ¿no? Y encima, para constituir una cooperativa, ¿no? La ley te señala dentro de los 19 tipos de cooperativas que hay, tienes que señalar cuál es tu tipo y recién puedes consignar la denominación diferente. Por eso una vez me sorprendí cuando vi que se había conseguido una reserva de una cooperativa que se llamaba simplemente, o me habían solicitado, perdón, una reserva de denominación de una cooperativa llamada Torres Delgado, ¿no? Obviamente la rechacé, le denegué. ¿Por qué? Porque tenía que señalar si era cooperativa de servicios múltiples, si era cooperativa de trabajadores, cooperativa agraria, etcétera, etcétera, ¿no? Por exigencia de la ley, ¿no? En caso, por ejemplo, hay asociaciones que utilizan el término fundación, ¿no? Anteriormente al año 2009, en que salen las reglas sobre el Índice Nacional de Personas Jurídicas, ¿no? Que se establecen las pautas respecto a la denominación, se estableció
que no se podía utilizar en la denominación un nombre que llevara o un término que llevara confusión respecto del tipo de persona jurídica. Pero obviamente que incluso en la misma ley hay excepciones, ¿no? Por ejemplo, hay federaciones, ¿no?, que son agrupaciones de sindicatos, ¿no? Y también tenemos federaciones deportivas, ¿no? Pero eso está, por así decirlo, reconocido en la ley. Así que la denominación que escojan no va a ser obstáculo para su inscripción, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, también que se produce cuando utilizamos el término comité, porque hay los comités reconocidos, regulados en el Código Civil y los comités de vasos de leche, por ejemplo, ¿no? Tenemos ahí, al parecer, este tipo de incongruencias de la ley, ¿no? Pero la ley no habla de comité simplemente, habla de comité de vaso de leche. Pero si viene una asociación o una persona solicita la denominación, ¿no?, de una asociación con el término comité, no procede, ¿no? Tenemos también los casos en los que las normas de las organizaciones de usuarios de agua te dicen que tiene que establecerse la denominación indicando el nivel, o sea, si es junta de usuarios, comisión de usuarios, ¿no?, lo que eran antes comisiones de regantes, juntas de regantes, etcétera, etcétera, el sector, o sea, si era sector o subsector, ¿no?, porque así estaba dividido el nivel de abastecimiento de fuentes de agua y la fuente de agua respectiva, Chillón, Mantaro, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí están las limitaciones que establece el reglamento, ¿no?, para conceder una denominación. Y el punto primero, el que más problemas nos ha traído, cuando induzca, no procederá a la inscripción del nombre completo abreviado cuando la denominación induzca a error o confusión sobre el tipo de persona jurídica. Más o menos lo que les había indicado, ¿no? Pero tiene que aplicarse a rajatabla esa restricción. En ese sentido, hay resoluciones del tribunal que son bastante contradictorias entre sí, ¿no? ¿Por qué? Y el caso más emblemático son de las sociedades médicas. Ustedes saben que hay sociedad de dermatología, sociedad peruana de asma bronquial, sociedades médicas de diversos tipos, ¿no? Particularmente cuando me ha venido alguna solicitando esa denominación, yo le he concedido, ¿no? Yo he admitido esa, pero en algunos casos ha habido registradores que han denegado diciendo que el término sociedad corresponde a las personas jurídicas de carácter mercantil. Y con esa posición yo no estoy de acuerdo, porque si no, no podríamos hablar en términos legales de representantes de la sociedad civil, por ejemplo, ¿no? Y además, si se tratara de una persona jurídica contemplada en la Ley General de Sociedades, la denominación tendría que estar sociedad anónima, sociedad civil de responsabilidad limitada, ¿no?, sociedad anónima cerrada, sociedad anónima abierta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el criterio que yo manejo es que ese tipo de término no induce error. No creo que alguien confunda a la Sociedad Peruana de Odontología como una sociedad anónima, ¿no? Me parece que no. Pero aún así se siguen formulando observaciones con las que particularmente yo no estoy de acuerdo, y ha habido casos en que el tribunal ha confirmado esas denegatorias.
La segunda restricción: no haya igualdad con otro nombre completo o abreviado, sea cual fuere el tipo de persona jurídica inscrita con anterioridad o amparada por la reserva de preferencia registral durante el plazo de vigencia de esta. Esta norma tiene sus antecedentes en un decreto supremo del año 94, ¿no? En el cual de modo muy genérico decía, no procede conceder una denominación, ¿no?, cuando esté referido a nombres comerciales, ¿no?, o cuando ya haya una persona jurídica inscrita, ¿no?, mencionaba en el índice, ¿no?, no le podías conceder la denominación si ya encontrabas una igual o similar, ¿no? O sea, si tú encontrabas asociación de transportistas de servicios, a ver qué nombre se me ocurre, asociación de transportes, ¿no?, el Chasqui, y asociación transporte el Chasqui, no le podías conceder. No era exactamente igual, pero era similar, era parecido, ¿no? Pero bastaba que añadas un término y ya le cambias ya totalmente la igualdad, ¿no? Entonces podía acceder, pero teníamos un problema, que la ley hacía referencia al índice y establecía en una de las normas que la SUNAR tenía que implementar el índice de personas jurídicas. Y la SUNAR recién lo implementó el año 2009. Durante todo ese tiempo se venían concediendo reservas o inscribiendo denominaciones que ya habían sido concedidas en otro lugar, ¿no?, con las personas jurídicas con nombres iguales, ¿no? ¿Por qué? Porque no existía el índice, ¿no? El año 2002, la SUNAR implementó una base de datos, ¿no?, de interconexión a nivel nacional, pero que no era el índice propiamente dicho, ¿no?, pero ya era una base de datos al cual el registrador tenía acceso, ¿no?, donde podía hacer las búsquedas a nivel nacional. Y entonces eso que ocasionó que venía una persona solicitando una reserva de denominación o constituyendo una persona jurídica con la denominación ABC, el registrador buscaba en esta base de datos a nivel nacional y encontraba un ABC y le decía: no procede porque en la ciudad de Pucallpa hay una sociedad que con la misma denominación, ¿no? Así que tú no te puedes poner ABC, así seas asociación, seas fundación, así. No puedes usar el término ABC, no puedes usar la denominación ABC. Y todo estaba funcionando muy bien hasta que el tribunal sacó una resolución y la volvió precedente de observancia obligatoria. ¿Qué dijo el tribunal? Y esto sí lo digo, es una de las peores resoluciones que como SUNAR no había implementado el índice, ¿no?, entonces el índice no existía, ¿no?, y por lo tanto el registrador solamente podía limitar su búsqueda, uno, en las que estaban en el ámbito de la competencia de la oficina registral a la que pertenecía, y dos, solamente igualdad cuando existía estos elementos, pero respecto del mismo tipo de persona jurídica. O sea, que si tenías una asociación ABC, ¿no?, y existía una sociedad que se llamaba ABC, Sociedad Anónima, tú no podías decirle: ¿sabes qué? No puedo concederte ABC porque ya existe. Sino que tenías que fijarte
Ah, es una asociación la que me están pidiendo. Ah, pero esta es una sociedad anónima, le tengo que conceder. Y también se dio el caso, ¿no? Ah, ya, me estás pidiendo ABC, EIRL, ¿no? Pero hay una ABC, sociedad anónima. Bueno, el registrador le tenía que conceder. O sea, por una cuestión de exquisitez, ¿no? El tribunal decía, no existe el índice, el registrador no puede verificar. Y yo me pregunto, ¿y dónde quedó eso de que todas las personas tienen conocimiento del contenido de las inscripciones? O sea, eso existía para todos menos para el registrador. Y los casos de duplicidad de nombres han saltado, ¿no? En gran número, gracias a esta decisión del tribunal, al cual del 2009 se le puso término porque ya ahí se implementó el índice y ya se estableció la restricción. No importa el tipo de persona jurídica. Si te piden ABC, ¿no? Y es un comité, ¿no? Así tú encuentres una sociedad anónima abierta que se llame ABC, ¿no? Y sean personas jurídicas diferentes, no se le concede la reserva ni se le admite la inscripción, ¿no? Entonces, recién ahí se puede hablar que la denominación ya estaba protegida, ¿no? Obviamente una cosa es la denominación y otra cosa es el nombre comercial, ¿no? Nombre comercial que te lo protege Indecopi, ¿no? La denominación la protegemos nosotros, ¿no? Pero ese margen, ¿no? No solamente se va a limitar a lo que dice o las mismas palabras expresamente, exactamente, para que te lo niegue, sino también tenía que estar los matices, ¿no? Y por eso también se llegaron a casos extremos también. Por ejemplo, ¿cómo era este caso que salió en una resolución del tribunal? Era algo de comercial, Arequipa Representaciones, algo así, ¿no? Pero la denominación era totalmente diferente. Creo que era comercial Arequipa Representaciones y unas palabras más, con otra que era también comercial Arequipa Representaciones y ahí nomás, ¿no? Entonces el registrador le decía, oye, ¿no? No puedes ponerte comercial Arequipa Representaciones Solís, por ejemplo, porque ya hay comercial Arequipa representaciones. Obviamente ese tipo de denegatoria no tiene sentido, ¿no? Por eso es que, al igual que el modelo que se cogió en el reglamento, ¿no? Basándose en las limitaciones de la Ley General de Sociedades, es que se implantó acá, en el reglamento anterior y también, los matices que hay que tener en cuenta para ver si existe igualdad o no, para rechazar o admitir una denominación. En este caso dice, también existe igualdad en las variaciones de matices de escasa significación, tales como el uso de las mismas palabras en distinto orden o en singular y plural, o con la adición o supresión de artículos, espacios, preposiciones, conjunciones, tildes, guiones o signos de puntuación. Un ejercicio mental. ¿Qué no está acá? Está hablando de número, orden, ¿no? Artículos, pero aquí, por ejemplo, no está género. Entonces podía existir asociación de trabajadores de la Municipalidad de Lima y también podía existir asociación de trabajadoras de la Municipalidad de Lima. El registrador en ese caso no tenía base legal para denegar, ¿no?
la denominación. Otro problema que surge también es el uso de nombres, ¿no? Uso de nombres de personas, ¿no? Esto fue un problema que surgió más o menos el año 2005, ¿no? Por unas cuestiones de protección de nombre, a alguien se le ocurrió, ¿cómo se llama?, que no podía ponerse nombres de personas sin autorización, ¿no? Hubo un caso muy curioso allá en el Callao. Había una asociación, habían solicitado una reserva de denominación de una persona jurídica que se llamaba Centro de Rehabilitación Adriana Rebasa, ¿no? Entonces, la registradora le dijo, oye, necesitas la autorización de Adriana Rebasa para usar su nombre. ¿Y saben qué hizo el usuario? Presentó un certificado de RENIEC con todos los nombres de todas las personas que se llamaban Adriana Rebasa. El usuario lo presentó y dijo, ¿a quién le pido? Entonces, esto del uso de nombres de personas también tiene sus pros y sus contras, ¿no? También nos trae problemas, ¿no? Una vez a alguien se le ocurrió poner su denominación, asociación, Karol Wojtyla. ¿Y a quién le vas a pedir la autorización para usar el nombre? ¿Al Papa? ¿A sus hijos? ¿Qué hijos ha dejado Juan Pablo II? Que yo sepa, ninguno, ¿no? Entonces, felizmente el reglamento precisó, ¿no?, esta cuestión, ¿no? Dice, si se trata de persona que no es asociada, esta o sus sucesores deberán comparecer en la correspondiente escritura pública, brindando su consentimiento al uso de su nombre. Obviamente menciona a la persona que no es asociada, porque si es asociada y está interviniendo en el acto de constitución, tácitamente está autorizando a que usen su nombre, ¿no? Y hace la precisión, salvo que no sea posible obtener dicha autorización por tratarse del nombre de personajes históricos, ilustres u otros análogos. No sé si existirá alguien que le ponga Adolf Hitler a una asociación. En el caso de las OSBs, sí existe prohibición de utilizar el nombre de personas vivas. Pero por ahí debe habérsenos escapado, ¿no?, alguna OSB que se llame Alberto Fujimori, ¿no?, ¿no?, que se llame Alejandro Toledo, ¿no? Bueno, en este caso, porque aunque no lo crean, hay 5 normas diferentes que regulan las OSBs. Tanto así que existe una norma especial, ¿no?, para las OSBs que trabajaban con el PRONA, ¿no?, y establecía limitaciones que, como estaban en una resolución del PRONA, nadie tenía conocimiento. Hay una cuestión curiosa que el reglamento ha puesto. Habla básicamente de, no sé en realidad en qué estaban pensando cuando hicieron esa parte del reglamento. Dice que excepcionalmente se podrá inscribir la exclusión de un socio, ¿no?, cuando en la escritura pública esta persona consienta que la persona jurídica siga usando su nombre, ¿no?, a pesar que ya
lo han retirado, ¿no? Lo que pasa es que eso, lamentablemente, es una mala copia del reglamento del registro de sociedades. ¿Por qué? Porque tratándose de sociedades comerciales, sociedades en comandita, las que tienen razón social, esas sí tienen que poner el apellido del socio o el nombre del socio, ¿no? Entonces, excluyes ese socio tiene que dar la autorización para que siga usando su nombre o su apellido. Si a ti te excluyen de una asociación, tú vas a darle la autorización alegremente para que sigan usando tu nombre. Y es más, vas a comparecer a otorgar una escritura pública, ¿no? ¿No? Aceptando que sigan usando tu nombre a pesar que te han expulsado. Y la peor atrocidad es que dicen que excepcionalmente se podrá inscribir la exclusión de asociado. Si la exclusión de asociado no es inscribible. Pero esas son las cosas que se dan cuando se copian mal los reglamentos, porque hay muchas partes, aunque ustedes no lo crean, hay muchas partes del reglamento de jurídicas, ¿no?, que simplemente se han basado en el reglamento de sociedades y han tratado de pulirlo, ¿no? Y me van a decir de todo porque conozco a las personas que han estado en la comisión, así que mejor lo dejamos ahí. Dicho sea de paso, de los que estaban en esa comisión, ninguno era todos eran de derecho societario. La denominación abreviada, o sigla, o abreviatura, ¿no? Ojo, no sigla comercial, esa es otra cosa. No nombre comercial, eso es otra cosa, ¿no? Denominación abreviada. 1, es opcional. Y 2, tiene el mismo valor, ¿no?, o el mismo rango que una denominación completa, ¿no? O sea, que si tu denominación completa es asociación de personas con el mayor ánimo del mundo a superarse, Perico de los Palotes, y tu denominación abreviada es Perico de los Palotes, puedes usar cualquiera de los dos, ¿no?, indistintamente. Lo que importa es que cuando tú te refieras a tu denominación, no generes confusión. ¿Por qué? Porque un caso, por ejemplo, que se dio es que hay una asociación de cesantes y jubilados de la Superintendencia Nacional de tal, ¿no? Y le ponen a continuación la denominación, o mejor dicho, un término más que parecía denominación abreviada, ¿no?, pero no la habían detallado como tal, así que era todo continuado, ¿no? Y entonces ellos simplemente mencionaban esta última parte y no mencionaban la demás, ¿no? Entonces, ¿cuál es su denominación?, ¿no? La denominación tiene por finalidad identificarte, no solo a ti con los demás, sino que cuando tú hagas una convocatoria, ¿no?, pongas tu denominación y la persona que vea esa convocatoria sepa a qué persona jurídica te estás refiriendo. Porque si la asociación a la que yo pertenezco se llama Asociación de Playa Waikiki, ¿no?, y al directivo se le ocurrió convocar poniendo asociación o simplemente a los socios de Waikiki, ¿me está citando a mí o no me está citando? No tengo forma de saberlo, ¿no? Y la denominación abreviada se usa igual indistintamente, tiene el mismo valor, ¿no? Entonces,
No puede ser materia de observación el hecho que tú cuando te refieras a tu persona jurídica te refieras solamente a la denominación abreviada, porque tiene el mismo valor, ¿no? Cumple la misma finalidad, ¿no? Pero para conformar una denominación abreviada tienes que seguir estas pautas. Una, no puede acceder al registro un nombre abreviado que no esté compuesto por una o más palabras, ¿no? O sea que si tu denominación completa tiene 20 palabras, tú puedes coger 2 de ellas, ¿no? O primeras letras o primeras sílabas de todas o algunas. ¿Por qué? Porque ha habido casos en los que se ha denegado una denominación abreviada, ¿no? Señalando, oye, tú te llamas Asociación de Propietarios de la Urbanización El Rosal, ¿no? Y te has puesto Apruel, ¿no? Y no has usado letras de la palabra Rosal. Eso no es fundamento para denegar una denominación abreviada, ¿no? La norma no me obliga a que yo use todas las palabras, que yo use todas las primeras sílabas ni las primeras letras, ¿no? La ley me faculta que escoja alguna de ellas, ¿no? Y sin embargo, todavía se está dando observaciones en ese sentido. Y hay un elemento que se ha añadido, ¿no? Que yo recuerdo no está en el reglamento de sociedades, en el orden en que se presente. ¿Por qué? Porque a veces cogían uno de acá, cogían de acá y de ahí volvían a coger de acá y cogían otro de acá. Entonces no guardaba una relación de correspondencia, ¿no? La denominación completa con la denominación abreviada. Entonces esta disposición, que es la misma que está planteada en el reglamento anterior del año 2009, zanjó ese problema, ¿no? Tiene que guardar la relación de correspondencia, de orden, ¿no? Puedes usar una o más, ¿no? Sílabas o letras, palabras, todo, ¿no? Pero tienes que seguir el orden. Ahora, hay otro punto, ¿no? Que a veces los usuarios, no sé por qué, por así decirlo, no se aseguran, ¿no? Y lo más recomendable es que cuando ustedes intervengan en una constitución de una persona jurídica, se aseguren con la denominación. Porque si no lo hacen, se avientan y se lanzan con una denominación que a ustedes se les ocurrió, que les pareció muy bonito, ya vamos, la constituimos, firmamos la escritura pública, nos fuimos a registros públicos. No pueden usar esa denominación porque ya existe una. O no guarda la relación de orden, ¿no? O no concuerda con tu tipo de persona jurídica. Entonces, ¿qué van a tener que hacer? Una escritura aclaratoria, y los notarios baratos no cobran. Así que para eso existe este mecanismo, la reserva de denominación. Van, presentan la solicitud, ¿no? Yo que soy abogado, socio, soy notario, etcétera, etcétera, ¿no? Interviniendo en este proceso de constitución de esta persona jurídica, solicito, se me conserva la reserva de esta denominación completa y como también quiero tener abreviatura, también de esta de acá, ¿no? Entonces se presenta la solicitud, ¿no? Se tiene que consignar también el tipo de persona jurídica, ¿no? Y los nombres de los socios que van a intervenir. ¿Para qué? Porque el registrador, si todo está ok, ¿no? Te concede la reserva de denominación y nadie va a poder usar esa denominación, ¿no? Ni una similar durante 30 días útiles.
tiempo suficiente para que otorgues la escritura pública, ¿no? La presentes al registro y diga, esta cuenta con denominación ya reservada, se inscribe. Doctor, cuando usted señala la reserva, o la solicitud de reserva, consignar, digamos, a los socios en una asociación, son los que van a formar la directiva, una cosa así, o... Basta que pongas 2 socios. Entonces, si es una OSB que estás solicitando, tienes que poner 15 mínimo. Le decía esto por lo que yo hice una reserva de una persona jurídica mercantil, ¿no? Pero como estaba constituido por 3 socios, obviamente se puso los 3, porque me llamaba un poco esto de la asociación, ¿no? Ajá, sí. Entonces, el esquema básicamente es casi similar, ¿no? Pero la única diferencia que había en ese entonces era que el de la reserva de una sociedad tenía una vigencia de 30 días naturales, ¿no? En cambio de una asociación o otro tipo de persona jurídica era 30 días hábiles, ¿no? Obviamente, ¿qué puede pasar? ¿No? Ya se inscribieron 4 personas y a la hora de la hora solamente 3 se presentaron, el otro no quiso intervenir. Entonces, presentan la constitución, ¿no?, al registro y el registrador les va a decir, estaban A, B, C y D, ¿no?, a cuyo favor se les ha concedido la reserva de denominación, pero en esta constitución solamente está A, B y C. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Hay 2 posibilidades, 2 opciones. Una, que esta persona formule su renuncia, ¿no?, a su derecho que tiene, porque es un derecho, ¿no?, a usar esa denominación, ¿no? O 2, esperar que el plazo de vigencia de esta reserva caduque, ¿no?, y una vez vencido ese plazo, se reingrese el título, ¿no?, ya no va a tener problemas con usar esa denominación. Hay un punto acá que hay que tener en cuenta. Les hablé del índice hace un rato, del Índice Nacional de Personas Jurídicas, ¿no? Cuando uno inscribe su constitución o presenta una solicitud de reserva, ¿no?, automáticamente esa denominación que ustedes han puesto, han solicitado, han escogido, ¿no?, pasa a este índice, ¿no? ¿Para qué? Porque si tú pediste, ¿no?, yo quiero usar la denominación XYZ, ¿no?, entonces se ingresa este dato, pasa al índice, y si viene otra persona que por coincidencias de la vida también, después que tú presentaste, también pidió XYZ, ¿no?, le van a decir XYZ ya forma parte del índice porque se trata de una solicitud que está en trámite. Entonces, mientras esté en trámite esta solicitud, ¿no?, tampoco van a poder concederle reserva ni podrá inscribirse una constitución con algo que ya figura en el índice, ¿no? Entonces, esto de la reserva de denominación tiene la triple finalidad que le señalo ahí. 1, tienes la certeza de que la denominación que has escogido no ha sido ya adoptada anteriormente por otra persona jurídica. Entonces te deniegan tu reserva, ¿no? Tienes la opción de buscar otra denominación. Pero si no hiciste eso y de frente fuiste a la Constitución y te dijeron no puedes usar esa denominación, vas a tener que otorgar otra escritura pública, ¿no? Primera ventaja, ¿no? Segunda ventaja, permite tener certidumbre que la denominación se adecua al tipo asociativo. O sea que si tú pusiste asociación, comité de vecinos tal, ¿no?,
y lo pusiste en tu escritura porque no hiciste la reserva correspondiente, metía de pata, ¿no? Pero si hubieras hecho la reserva, hubieras presentado tu solicitud de reserva, ahí tenías que indicar que se trata de la denominación asociación comité y le ponías que era para una asociación o para un comité y el registrador te hubiera dicho no procede porque o eres asociación o eres comité, no puedes usar eso porque genera confusión. Entonces ya tú escoges una denominación que se adecua al tipo de persona jurídica que vas a constituir y ya no tienes ese problema, ¿no? Cuando ya otorgues la escritura, ¿no? Y la tercera, que la denominación, en virtud a que ha pasado ya a este índice, ya queda protegida, ¿no? Pero protegida en dos sentidos. Imaginémonos que por A o B un registrador concedió mal una denominación, ¿no? O que la sigla no guardaba relación de correspondencia, no guardaba el orden respectivo. Entonces, ese registrador te concedió la reserva, ¿no? Cuando tú presentes el título con la Constitución, el que vea, el que califique ese acto constitutivo, no te va a poder decir, oye, esta no es la sigla de esta, ¿no? Esta no es la denominación que le corresponde. O no puede decir, esta denominación ya la adoptó otra persona jurídica, ¿no? El registrador queda ahí limitado en su calificación, ¿no? Tiene que respetar la reserva ya concedida. Ojo que la reserva que se concede ahora, ¿no?, a diferencia de que la hace unos años, es a nivel nacional. Incluso si tú presentas tu solicitud en Moyobamba, ¿no?, tu persona jurídica puede tener su domicilio, puede inscribirse en Arequipa, en Trujillo, en cualquier parte, ¿no? Porque antes requisito para conceder una reserva era que consignes el domicilio de la persona jurídica. Ahora ya no. ¿Por qué? Porque la puedes solicitar en cualquier parte y tiene competencia y tiene validez en todo el país. La duración. 99.99% de las personas jurídicas que se presentan para constitución, duración indeterminada. No es problema, ¿no? Total, va a seguir rigiendo hasta que acuerden la extinción, ¿no? Pero solamente la ley condiciona el plazo de duración a dos tipos de personas jurídicas. Uno, las ya mencionadas, el CAFAE. ¿Cuánto tiene de vigencia el CAFAE? 2 años, ¿no? Y los sindicatos. Los sindicatos, por su propia naturaleza, son de duración indefinida. Tanto así que incluso, me acuerdo, salió una resolución del Tribunal Registral diciendo que no hacía falta que en el estatuto del sindicato se establezca que es el plazo de duración, porque si la finalidad es proteger a todos los trabajadores, su naturaleza es indefinida. ¿Y por qué es indefinida? Porque está vinculado a la existencia del centro de trabajo, de la empresa donde se elabore. Tanto así que la misma Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo señala que si la empresa se disuelve, ¿no?, o quiebra, el sindicato se disuelve de pleno derecho. Entonces, por su naturaleza, el sindicato va a ser de duración indefinida, ¿no?, mientras exista la persona jurídica, la empresa, ¿no? Pero curiosamente el problema surge cuando le establecen duración determinada. Una vez
Me acuerdo, me tocó una constitución de asociación que tenía un nombre larguísimo. Era como de 4 líneas la denominación. Asociación de, ¿cómo se llama?, de pobladores y residentes del proyecto de habilitación de la ribera, del río tal, del cauce tal, y las obras de agua y desagüe, 4 líneas. Y yo dije, ¿para qué voy a hacer la búsqueda? Si es imposible. Y dije, ya, bueno, por cumplir haré la búsqueda, ¿no? Y había una igualita. Y yo me rompía la cabeza. ¿Cómo es posible que sea exactamente la misma? Abro la partida y ¿qué pasaba? Que le habían puesto duración 2 años. Habían transcurrido esos 2 años y habían vuelto a constituir. Casi se me va. Y salió observado el título. ¿Por qué? Porque lo de la duración determinada no implica que la persona jurídica se extingue. Cuando estableces que la duración es determinada y se vence el plazo, significa que lo único que pueden acordar es la disolución, realizar el proceso de liquidación y extinguir la persona jurídica. Mientras tanto, esa persona jurídica va a seguir, entre comillas, vigente. No se le puede conceder una reserva de denominación ni constituir una con el mismo nombre mientras no se dé de baja en el índice, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo constituyo mi persona jurídica, le pongo un plazo de 5 años y de ahí digo, ya, vamos a prorrogarla? Ya, ha venido funcionando bien, todo está bien, ya, vamos a prorrogarla. Si la prorrogo, antes que se venza el plazo, no hay problema. Pero aquí viene la cuestión. ¿Qué pasa si acuerdo prorrogarla cuando ya venció ese plazo? No procede. Ahora viene otra cuestión. Ya, acordamos prorrogarla, ¿no?, antes que se venza el plazo. Ah, pero el título lo presentamos o la escritura la otorgamos cuando ya había vencido el plazo. ¿Puede acceder o no puede acceder? Los efectos se retrotraen al asiento de presentación. La escritura solamente te da la cuestión de la fecha cierta, ¿no? Pero para cualquier tercero, ya esa persona jurídica entró en causal de disolución cuando se venció el plazo y no se presentó al registro el título de la prórroga. Puede ser que yo lo haya presentado antes que venza y se inscribió después que venció, pero como los efectos de la inscripción se retrotraen a la fecha del asiento de presentación, no hay ningún problema, ¿no? Pero si no presenté el título una vez que venció el plazo, ya no procede la inscripción de la prórroga. Felizmente no ha venido casos así. Domicilio es el elemento territorial, ¿no?, que determina, entre otros aspectos, la competencia de la sede registral. Si yo tengo mi persona jurídica con domicilio en el Callao, entonces todos los actos son competencia de la oficina registral del Callao. Bueno, menciono al Callao porque he trabajado como 10 años ahí, así que tengo bastante cariño. Si yo digo que mi domicilio es la ciudad de Lima, la competente es la oficina de Lima, ¿no? Si yo digo,
o acordamos que el domicilio sea en la ciudad de Huarochirí, provincia de Huarochirí, ¿cuál será la sede competente? Lima. Lima, correcto, porque no hay oficina registrada en Huarochirí. Ujú. Si yo digo Huaral, entonces tiene que ser en Huaral, ¿no? Pero ojo, que el único elemento para lo que sirve el aspecto del domicilio no es solamente para ver la competencia territorial, ¿no? Ahora ha surgido un debate al que no le prestamos importancia cuando se modificó el reglamento del 2013. El anterior reglamento, ¿no?, decía que en el acto de constitución debe figurar la voluntad de constituir la persona jurídica, su nombre y su domicilio en el territorio peruano, bastando en este último caso con consignar la provincia y el departamento. ¿Ya? ¿Cuál era el problema mayor? Ponían Ciudad de Lima. Ciudad de Lima, entonces la lógica, que algunos no aplicaron, era que si se refería a la ciudad de Lima se estaba refiriendo a la capital, ¿no? Entonces se está refiriendo a la provincia, no al departamento de Lima, ¿no? Así lo interpretó el tribunal, ¿no? Y felizmente con eso se salvaron varias observaciones, ¿no? Si dice Ciudad del Callao, no hay problema. El problema surgió después. Cuando se modificó el reglamento, saltó una nueva palabra, debiendo consignarse en último caso el distrito. El fundamento más, por así decirlo, el fundamento más cercano, más próximo, el que mejor justificaba, fue el hecho que ya en esa época se había determinado cuáles eran los distritos de extrema pobreza del Perú. Entonces, esos distritos tienen ciertos beneficios, ¿no?, de carácter tributario e inclusive, ¿no?, respecto del cobro de tasas en registros públicos, ¿no? Tanto así que una compra-venta de un inmueble ubicado en uno de estos distritos pagaba un arancel mínimo, ¿no?, una tasa mínima. Entonces, el fundamento de incorporar la palabra distrito, ¿no?, fue, es que eso va a permitir identificar si se trata de una persona jurídica ubicada en un distrito de extrema pobreza para acogerse a los beneficios de exoneraciones tributarias y todo lo demás, pago de arancel. Pero había un elemento que nació en virtud a la Ley General de Sociedades, que por un capricho del destino se trasladó a cooperativas. En las cooperativas, en la Ley de Cooperativas hay una disposición que dice que respecto de la constitución, funcionamiento, se aplica supletoriamente la legislación de sociedades mercantiles, ¿no? Y la ley te dice, la Ley General de Sociedades te decía que no eran válidas las sesiones realizadas fuera del ámbito del domicilio, ¿no? Las reuniones no eran válidas si no se celebraban en la sede de la sociedad. Y como se le aplicaba extensivamente a las cooperativas, entonces por ahí también saltó la observación, ese tipo de objeción a las juntas que no eran universales, ¿no?, que no se habían realizado en la sede en la ciudad del domicilio de la cooperativa. Pero como la cooperativa también es un híbrido entre sociedad y asociación, saltó, nadie sabe cómo, este problema saltó a las asociaciones, ¿no? Pero el criterio era que el ámbito de la
del domicilio de una persona jurídica era de carácter provincial, ¿no? Que ahí se ve reflejado, ¿no?, en la disposición anterior del reglamento. Bueno, ahora ha habido casos de títulos que han salido tachados porque, por ejemplo, el estatuto dice que el domicilio queda ubicado en el distrito de San Martín de Porres y lo celebraron en Comas, en Los Olivos, ¿no?, o celebraron en el Callao, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Por el elemento distrito. ¿Cuál es la finalidad, o al menos yo pienso, cuál es la finalidad de que se limite el rango, ¿no?, de lugares de celebración? Era impedir que para una maniobra maliciosa de una junta directiva, ¿no?, que quería poner trabas a sus integrantes, ¿no?, decir, ¿sabe qué? Vamos a realizar nuestro domicilio es Lima, pero vamos a realizar la asamblea en Iquitos, ¿no? Entonces, si no ponías este tope, ¿qué pasaba? Convocabas en Iquitos, obviamente nadie iba, ¿no? Y en segunda convocatoria, como los acuerdos se adoptan con el número de asistentes, concurrían estos directivos y hacían lo que querían. Y sin ir muy lejos, ¿no? Su domicilio era Lima, ¿no?, pero sesionaban en Huarochirí. Entonces, a fin de evitar este tipo de problemas, se estableció la disposición que el ámbito era de carácter provincial, ¿no? Me acuerdo, presentaron una vez, dos veces presentaron título de una asociación que su domicilio era San Martín de Porres, ¿no?, ámbito de la competencia de la Oficina Registral de Lima, ¿no?, pero la sesión se había celebrado en el Callao. Entonces, vino la primera vez, tachado. Vino la segunda vez, tachado. Y vino la tercera vez, ¿y sabe cuál era el caso gracioso? Que en el estatuto habían puesto la asamblea, del domicilio de la persona jurídica es Avenida Santa Rosa, creo que era, 1348, San Martín de Porres, decía, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Me adjuntaron un certificado de cambio de jurisdicción. Justo esa zona había pasado a ser competencia, a ser jurisdicción del Callao. ¿No? Entonces, ¿en qué casos se permite que se celebre una sesión fuera del ámbito del domicilio de la persona jurídica? Uno, sesiones universales, ¿no?, en que asistan la totalidad de integrantes, ¿no? Y dos, si el estatuto lo permite. Ahora, cuando constituyan su asociación, tienen que poner el distrito. No se olviden, el distrito. Yo no soy muy, por así decirlo, muy estricto en este sentido, ¿no? Si me dicen Ciudad de Lima, bueno, entenderemos pues que se refiere a cercado, ¿no? Vamos a formular una observación para que me precise si es el cercado de Lima o si es... No, yo creo que esa no es la finalidad de la norma. La única finalidad de la norma que le encuentro que tenga sentido es la que le mencioné, que era para ubicación de distritos de extrema pobreza, ¿no? Okay. Si San Martín está al costado de Los Olivos, si no me equivoco, ¿no? Se realiza al frente, cruzo la pista, ya, ¿en qué se ha afectado mi derecho? ¿No? Es como el caso a veces, ¿no? Por ejemplo, imagínense que ustedes pusieron, ¿no? La sesión se celebrará en Avenida Salaberry 1325 y en el acta pusieron 1323, ¿no?
Ojalá todos pensaran como tú. Ojalá no afecta. Para mí eso es un error, ¿no? Que puede ser plenamente subsanable, ¿no? Pusieron mal el número, ¿no? Ah, pero pusieron 1324. Ah, ese está al frente. No, 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 entonces no. Tacha sustantiva, ¿no? Pero hay otros que sí, otros colegas míos que sí. Tiene que estar exactamente igual, si no, tacha sustantiva. Así que... Finalmente, este es criterio también de los registradores, ¿no? Uh-huh. Algunos son de parecer que puede proceder, ¿no? O sustanar, pues. Otros de tacha sustantiva, ya son radicales de criterios. Por eso fue lo que dije no hace mucho. En lo único que estamos de acuerdo los registradores es que no nos podemos poner de acuerdo. Uh-huh. A ver. Yo sugiero que este tema lo dejemos para la próxima sesión, porque nos va a quedar corto el tiempo. Así que el viernes vamos a estar nuevamente juntos, ¿no? Me van a soportar como 6 semanas, si no me equivoco, así que